Hola a todos y todas, bienvenidos a Matesite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de funciones, específicamente composición de funciones. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: sean f y g las funciones definidas por, como están ahí, ¿cierto?, una función logarítmica y una función por tramos, donde un tramo, ¿cierto?, es una función exponencial y el otro tramo es una función constante. Y lo que nos pide el ejercicio es determine, si es posible, la función g o f, ¿ya? Recuerden que antes de definir la operatoria entre dos funciones, en este caso la composición, necesitamos primero analizar, ¿cierto?, si es que existe el dominio de dicha función, ¿ya? Recuerden que esto es necesario porque si el dominio de la función fuese directamente vacío, entonces la función no se podría definir, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Lo que primero deberíamos obtener acá, miren, es el dominio de la función f, que es el que está acá, ¿cierto?, el conjunto, y además el dominio de la función g. Si es que ustedes se dan cuenta, ya tenemos el dominio de g. ¿Por qué? Porque basta, miren, simplemente con unir estas condiciones que están acá. O sea, si yo tengo la primera condición dice que son los x menor o iguales que 1, o, en el otro caso, ¿cierto?, los x mayores que 1. Claramente con esto yo puedo observar que el dominio de la g, miren, es el conjunto de todos los números reales, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto?, de nuestra función logarítmica, que sería la función f, vamos a tener que calcularle su dominio, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, pongan ahí, ¿cierto?, solución, y pondremos, ¿cierto?, que primero calcularemos el dominio de f. Calcularemos el dominio de f. Ustedes pueden notar, miren acá, que la función f, su dominio, ¿cierto?, es subconjunto de los números reales. Por ende, el x, me voy a preguntar, ¿cierto?, si el x es real primero, y luego si la imagen pertenece, ¿cierto?, al conjunto de los números reales. Recuerden que cuando yo denoto este conjunto de acá, ¿cierto?, que en este caso es R, es porque el codominio, ¿cierto?, es R, ¿ya? Si el codominio estuviese restringido, debería decir f de x perteneciente a dicho codominio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría con esto? Bueno, tenemos los x reales, de modo que, ¿quién es f de x? Bueno, ustedes saben que f de x, ¿cierto?, es la imagen de x por medio de la función. Entonces yo les estoy preguntando, miren, ¿cuándo el logaritmo en base 3 de 9 menos x cuadrado, ¿cierto?, es un número real, ¿ya? Para algún valor de x directamente. Entonces, ustedes saben que un logaritmo, ¿cierto?, estará bien definido si, primero, el argumento, miren, es mayor que 0, y además si su base es mayor que 0 y distinta de 1. En este caso, miren, nuestra base es 3 y claramente cumple con la condición. Ahora bien, ¿cierto?, ustedes se podrían preguntar en qué caso tendríamos que restringir eso. Bueno, sería en un caso donde en la base tuviésemos directamente la variable, ¿ya? Como la variable solamente está en el argumento, entonces solo vamos a considerar, ¿cierto?, la condición que debería cumplir el argumento de una función logarítmica, ¿sí? Entonces tenemos esto. ¿Cómo resolvemos esa inecuación? Bueno, ustedes saben, ¿cierto?, que tengo acá todos los x reales, de modo, miren, que x cuadrado es menor que 9. Y al aplicar raíz, ¿cierto?, me quedaría valor absoluto de x, ¿cierto?, menor que 3. Y claramente ustedes saben, ¿cierto?, que en este caso los números reales, ¿cierto?, que cumplen esa condición serían los que pertenecen al intervalo de menos 3 a 3 y abierto en ambos extremos, ¿ya? Entonces con eso ya tenemos el dominio de la función. Ahora, recuerden, lo que yo ando buscando es la posibilidad, ¿cierto?, de componer las funciones, ¿cierto?, que están ahí, la g y la f, ¿ya? En el orden, ¿cierto?, de g o f. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que deberíamos hacer, ¿cierto?, nosotros es preguntarnos cómo deberíamos definir el dominio de nuestra función compuesta. Entonces, notemos lo siguiente. Pongamos acá, miren. Ahora bien, primero, hay que darse cuenta que nuestra función g es una función por tramos.
Por ende, yo voy a definir, miren, cada uno de los tramos como una función nueva. En el caso del primer tramo, miren, dice que la voy a llamar G1, ¿cierto? Porque acá tengo G de X, entonces este va a ser G1 directamente. Y el dominio de G1 dice que son el intervalo, ¿cierto? Del menos infinito al 1 cerrado. Y miren acá, el codominio lo voy a poner como todo R. Y la imagen de X por medio de G1 va a ser directamente, ¿cierto?, la función exponencial de X, ¿ya? Y luego, en el caso de nuestro en el segundo tramo de nuestra función G, el dominio, miren, son todos los X que pertenecen al intervalo del 1 al más infinito. Y en este caso, miren, voy a llamar a la imagen, ¿cierto?, de X por medio de esta función como la función constante 1. Entonces, si yo quiero, miren acá, el dominio de G o F, lo que yo debería hacer, ¿cierto?, es directamente analizar qué ocurre cuando compongo G1 con F y cuando compongo, ¿cierto?, G2 con F. O sea, deberíamos analizar G1 o F y G2 o F, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miren acá, vamos a escribir, ¿cierto? Luego, calculamos, ¿cierto? Calculamos los dominios de las funciones, miren, G1 o F, ¿cierto?, y G2 o F. ¿Cómo sigue? Si los dominios nos dan distinto de vacío, en ambos casos estaríamos directamente listos. Ahora, si alguno de ellos nos da vacío, quiere decir que esa función, ¿cierto?, no se puede definir, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto entonces? Vamos acá. Primero vamos a hacer el dominio de G1 compuesto con F. Recuerden que cuando yo tengo esta expresión, ¿cierto?, acá miren esta de aquí, quiere decir que la X, miren, va a vivir dentro, ¿cierto? Como está evaluado en F, tiene que pertenecer al dominio de la F. Y luego, cuando yo calculo la imagen, ¿cierto?, de X por medio de F, debería vivir, ¿cierto?, en el dominio de G1, ¿ya? Entonces acá va a decir, son todos los X reales, de modo que X vive, miren, en el dominio de la F, y además la imagen de X por medio de la función F debería vivir, ¿cierto?, en el dominio de G1, ¿ya? Eso es lo que directamente tenemos. ¿Cómo resolvemos esto? Voy a mover un poco acá, miren la igualdad, me va a quedar que todos los X reales, ¿cierto?, que cumplen ¿qué condición? Bueno, primero, que el X vive, miren, en el intervalo del menos 3 al 3, abierto, ¿cierto?, en ambos extremos. Recuerden que ese es el dominio de la F. Y además, la F de X. ¿Quién es F de X? La imagen de X por medio de la función F, ¿cierto? Que era logaritmo en base 3 de 9 menos X cuadrado. Y eso debe pertenecer al dominio de G1. ¿Cuál es el dominio de G1? El que estaba acá. Recuerden que esto, ¿cierto?, hace referencia al primer tramo de la función G, ¿ya? Entonces, él debería pertenecer al intervalo del menos infinito al 1. Eso quiere decir que esto, ¿cierto?, es directamente menor o igual que 1, ¿ya? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Bueno, vamos a resolver, ¿cierto?, las condiciones que tenemos dentro de este conjunto, y me quedaría que el X vive, ¿cierto?, en este intervalo, y luego, ¿cierto?, tenemos una inecuación logarítmica, ¿ya? Entonces, primero, recuerden, ¿cierto?, que la premisa para poder trabajar con una inecuación o ecuación logarítmica es a ambos lados, ¿cierto?, de esta igualdad o desigualdad, tener exactamente el mismo logaritmo, ¿ya? Me refiero a un logaritmo de alguien con la misma base, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el número 1 que está acá, lo que yo voy a hacer, miren, es disfrazarlo como el logaritmo en base 3 de 3, ¿cierto? Y como la función logaritmo en base 3 es una función creciente, ya que 3 es un número mayor que 1, entonces me voy a quedar, miren, directamente con las preimágenes, ¿cierto? Y el orden que van a seguir estas es el mismo orden que tiene la desigualdad anterior. Recuerden que esto tiene una justificación, ¿cierto?, que directamente se basa en la composición de una función y su inversa, ¿ya? Recuerden que acá ustedes podrían escribir, lo voy a poner con otro color, acá ustedes podrían poner, miren, 3 elevado a esa expresión, y acá, ¿cierto?, el mismo 3 elevado a esa expresión, ¿ya?
Y como la función, ¿cierto?, exponencial de base 3 y el logaritmo de base 3 es una función inversa de la otra, entonces me quedo simplemente con los argumentos, ¿ya? Y con el mismo orden, me refiero a la desigualdad, y esto pasa, ¿cierto?, porque ambas funciones son crecientes, ¿ya? Entonces tengo acá, miren, esta condición, y aquí solamente me basta resolver. Si ustedes se dan cuenta, me quedaría que el x cuadrado es mayor o igual que 6, ¿cierto? Y luego de eso ya estamos listos, porque acá miren, tengo los x que viven en este intervalo, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, ustedes pueden notar que si nosotros aplicamos la raíz cuadrada, miren acá, me quedaría el valor absoluto de x mayor o igual que la raíz cuadrada de 6, ¿cierto? Entonces esto de aquí, miren, me va a quedar de esta forma, ¿ya? Ahí. Y claramente por propiedad, ¿cierto?, obtenemos que el x entonces vive en el intervalo del menos infinito hasta el menos raíz de 6, ¿cierto?, cerrado, unido desde la raíz de 6 hasta más infinito, ¿cierto?, que serían ahí una unión entre dos intervalos. Luego, claramente, ¿cierto?, solamente me basta considerar ambas condiciones a la vez, y con esto yo obtengo, ¿cierto?, el siguiente conjunto, ya que sería desde el menos 3 hasta menos raíz cuadrada de 6, cerrado ahí, miren, unido, ¿cierto?, desde la raíz cuadrada de 6 hasta 3, ¿ya? Eso al final es directamente la intersección, ¿cierto?, entre este intervalo de acá y el intervalo, ¿cierto?, que obtuve de ese desarrollo de la inecuación con valor absoluto, ¿ya? Entonces ahí es, ahí está directamente el dominio de la primera función. Claramente, ¿cierto?, este dominio me da una unión de intervalos, ¿cierto?, que claramente es distinta de vacía. Por ende, la función g1 o f directamente, ¿cierto?, existe, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, tenemos nuestro primer dominio. Vamos con el otro. Entonces pongamos acá y, ¿cierto?, el dominio, miren ahora, de G2 compuesto con F. ¿Cómo sería esto? Bueno, igual que antes, son todos los X, ¿cierto?, reales, de modo que, recuerden aquí, miren que la X viviría en el dominio de la F, pero que la imagen, ¿cierto?, de la X por medio de la F debería vivir en el dominio de G2. ¿Por qué pasa eso? Recuerden, ¿cierto?, que si yo tengo G2 o f de x, esto quiere decir, miren, que la x va a ser evaluada dentro de la f, por ende ella debe vivir, miren, en el dominio de la función f, y luego cuando yo evalúo, ¿cierto?, eso, obtengo la imagen de x por medio de la función f, y eso va a estar dentro, ¿cierto?, de el dominio de la función g2 en este caso, ¿sí? Por esa razón queda escrita de esa manera la definición. Vamos acá, voy a mover ahí un poco la igualdad, miren, y voy a escribir lo que sigue. Entonces, el dominio de la f, ¿cierto?, ya sabemos que es el intervalo que va desde el menos 3 al 3, abierto en ambos extremos, y la f de x dijimos que era el logaritmo en base 3, ¿cierto?, de 9 menos x cuadrado, ¿ya? Y en este caso, bueno, podemos ir, miren acá, y podemos aquí observar que el dominio de la función g2, ¿cierto?, es el intervalo que va desde el 1 al más infinito. Por ende, acá lo que deberíamos hacer, ¿cierto?, es justamente escribir eso. ¿Qué significa eso? Que esta expresión, ¿cierto?, va a ser mayor que 1, ¿ya? Y ahí ya tenemos, ¿cierto?, la condición que nos va a permitir determinar este conjunto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acá tenemos, miren, todos los x reales, de modo que x vive, ¿cierto?, en este intervalo, ¿ya? Y además, bueno, igual que antes, lo que hicimos, ¿cierto?, fue este número 1 disfrazarlo. ¿Cómo lo vamos a disfrazar? Como el logaritmo, miren acá, en base 3 de 3. Como ya sabemos, ¿cierto?, este logaritmo tiene base mayor que 1, entonces la función es creciente, y directamente me voy a quedar con los argumentos, así miren, y con el mismo orden, ¿cierto?, con la misma desigualdad que teníamos antes. Luego, si resolvemos esto, miren, obtenemos lo siguiente. Son todos los x reales que viven en este intervalo, y acá me va a quedar x cuadrado menor que 6, ¿cierto? Y lo mismo que hicimos antes, o sea, si aquí yo ahora aplico raíz cuadrada, ¿cierto?, obtengo directamente
que el valor absoluto de x es menor, ¿cierto?, que la raíz cuadrada de 6, ¿ya? Y esto, por propiedad, ¿cierto?, de valor absoluto, sabemos que quedaría escrito de la siguiente forma. O sea que en este caso, miren, el x pertenecería al intervalo que va desde menos raíz de 6 hasta la raíz de 6, ¿cierto? Y abierto en ambos casos, ¿ya? Luego debemos hacer que ambas condiciones se cumplan a la vez porque tenemos un y en este caso, ¿cierto?, sería tomar este intervalo y tomar este intervalo y luego intersectar, ¿ya? Y cuando ustedes intersectan ahí, claramente, ¿cierto?, les va a quedar el intervalo de menos raíz de 6 hasta la raíz de 6 abierto en ambos lados, ¿ya? Entonces pasó igual que en el anterior. El anterior, miren, nos dio este conjunto, el que tenemos acá, ¿cierto? Este de aquí, miren, y ese conjunto es claramente distinto de vacío. Y acá nos dio este conjunto y claramente, ¿cierto?, ese conjunto también es distinto de vacío. Eso quiere decir que la función compuesta g o f, ¿cierto?, existe. Escribamos eso. Pongamos acá, miren, dado lo anterior, podemos notar o podemos concluir, ¿cierto? Podemos notar que la función, ¿cierto?, de eso estamos hablando, que la función g o f existe. ¿Por qué? Y aquí vamos a poner, ¿cierto?, ya que. Y aquí miren está la justificación. El dominio entonces de g o f es directamente la unión entre los dominios de g1 o f y el dominio, ¿cierto?, de g2 o f, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta acá, cuando yo hago la unión de los dominios, lo voy a escribir igual para que lo visualicen, me va a quedar, miren, desde el menos 3 a menos raíz de 6, cerrado, unido, ¿cierto?, desde la raíz de 6 hasta 3, ahí miren, y esto, ¿cierto?, lo voy a poner ahí entre paréntesis, será unido con el intervalo que acabo de obtener, que era desde menos raíz de 6 hasta la raíz de 6. Si ustedes hacen la unión de eso, claramente, miren, les quedaría el intervalo que va desde el menos 3, ¿cierto?, hasta el 3. Y este intervalo es claramente distinto de vacío, ¿ya? Ahí está. ¿Por qué queda eso? Bueno, si ustedes se dan cuenta, miren, en el primer intervalo, el que tenemos acá, este de aquí, miren, le falta, ¿cierto?, entre medio le falta un intervalo. Y ese intervalo justamente es el que está acá, ¿sí? Y como los bordes, ¿cierto?, están, bueno, en el caso del que pinté segundo, los bordes están abiertos, pero en el primer caso están cerrados. Entonces, cuando yo haga la unión, ¿cierto?, me va a quedar el intervalo de menos 3 a 3, ¿sí? Y ahí ya tenemos, ¿cierto?, la existencia de esta función. Solamente nos falta definirla. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pongamos acá, ¿cierto? Finalmente, miren, nos quedaría lo siguiente. La función g o f es una función, ¿cierto?, que está definida, miren, desde el menos 3 al 3 hasta todo r, y luego toma un x, ¿cierto?, y lo transforma. ¿En quién? En g o f, ¿cierto?, de x. Y esto de aquí se va a definir como una función por tramos. ¿Por qué? Porque tengo, ¿cierto?, g1 y g2. Recordemos que g de x, ¿cierto?, estaba definido como la exponencial de x para todos los x menores o iguales que 1, y estaba definido como 1 para todos los x mayores que 1, ¿ya? Entonces, miren, si yo tengo que evaluar algo dentro de justamente la g, lo que yo debería hacer es primero tomar el primer tramo, ¿cierto? Miren aquí, eso es lo que voy a evaluar, ¿cierto? Esa x, y la debo escribir ahí arriba, ¿ya? Entonces, ¿a quién voy a escribir arriba? Directamente a la f. Entonces acá me va a quedar exponencial del logaritmo, ¿cierto?, en base 3 de 9 menos x cuadrado, ¿ya? Y abajo, bueno, claramente, ¿cierto?, si yo nuevamente, pueden aquí observarlo, miren, reemplazo algo dentro de la g, lo puedo evaluar también en esa, pero en ese caso yo no tengo la variable directamente porque es una función constante, ¿cierto? Entonces, no es como que yo diga
¿Qué pasaría en el segundo caso, o sea, con G2? Bueno, en el segundo caso, ¿cierto? Siempre me va a quedar 1, ¿ya? Y lo único que falta acá, miren, es describir el dominio. Pero lo que podemos hacer es llamar a este conjunto A, ya que es como un intervalo un poco grande de escribir. Y a este, miren, lo podemos llamar B, si ustedes quieren. Y acá podemos decir entonces que en este caso el X vive en A. Y acá, ¿cierto?, que el X vive en B. Donde A, ¿cierto?, sería directamente el dominio, ¿cierto?, de la función G1 o F. Y en el caso, ¿cierto?, de B, tendríamos el dominio de la función G2 o F. ¿Ya? Y con esto, ¿cierto?, terminamos el ejercicio que teníamos propuesto al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.